Cada vez que hacemos la Eucaristía estamos viendo eso, cómo Jesucristo, nuestro Señor, muere por nosotros y dice, este es mi cuerpo entregado por ti, este es mi sangre derramada por ti. Te da una declaración de amistad, ¿no? Y entonces nosotros hacemos lo mismo con los demás. Desde ese amor de Dios que recibimos en la Eucaristía, podemos amar también a los otros. Por eso, pues, Cáritas tiene esta centralidad en la Eucaristía y en el día del Corpus. Y eso transforma la vida, ese encuentro con Cristo te transforma la vida, porque te hace que ya no estés tú como pensando que me deben, sino darte cuenta de cómo te aman, ¿no? Cómo te ama nada menos que Dios. Entonces tú también puedes amar a los demás, ¿no? Porque piensas qué puedo hacer yo para responder a este amor, o cómo puedo imitar yo a Dios que ama, amando yo también a los otros, de una forma gratuita también, ¿no? Es un poco, decía el Papa León XIV, el mensaje de la Jornada Mundial de la Paz de este año, de la paz tiene el aliento de lo eterno, mientras al mal se le grita basta, a la paz se le susurra para siempre. Los niveles de desigualdad actuales están hipotecando el futuro de los jóvenes de hoy en día, que son nuestro futuro. Ellos tienen que construir también una sociedad desde la esperanza, desde la paz, desde la igualdad, desde la fraternidad, una sociedad menos precaria y más igualitaria para todos. Yo creo que aquí es importante, ¿no?, que remarquemos la importancia de un pacto, de un trabajo compartido, ¿no?, de entender y asumir esta responsabilidad colectiva entre todos. Si nos hiciéramos la pregunta, ¿no?, de qué tipo de sociedad queremos construir, yo es que creo que aquí coincidiríamos todo, ¿no? Una sociedad donde el empleo pueda ser digno y te pueda permitir vivir, una sociedad donde encontremos una vivienda que sea un hogar y una sociedad donde todos tengamos igualdad de oportunidades. Y en esto todos coincidimos, así que yo creo que el horizonte está claro, ¿no?, y es accesible también.